El fútbol santafesino todavía mantenía muy fresco el recuerdo del año anterior. Es que ese 1975 fue histórico y no había pasado tanto tiempo en aquel 24 de marzo de 1976. Solo algunos meses. El Toto Lorenzo, por un lado, y el Gitano Juárez por el otro, habían dejado su impronta en los dos clubes de la ciudad. Ese año 75 debía ser de River y fue de River. Llevaba 18 años sin ganar un título. Y con Ángel Labruna se armó un equipazo. Fue un bicampeón indiscutido, pero allí estuvieron Colón y Unión dando batallas durante todo el año, cada cual con su estilo, a cancha llena y rociando con jerarquía las canchas del país. A Unión había llegado en ese 76 Urben José Farías como entrenador, con el aval y la recomendación del Toto, que se había ido a Boca para ganar todo. A Colón, el retorno de José Yudica, que ya había estado en el club y que el doctor Marcolín fue a buscar con la convicción que se iba a mantener la línea futbolística clara e identificatoria del fútbol bien jugado que había pregonado el Gitano Juárez, ahora en Huracán. Días antes del golpe militar, Colón había anunciado la construcción de una tribuna de cemento, la norte, la que da a JJ Paso, que iba a agrandar considerablemente la capacidad del estadio. En ese momento, allí había una tribuna de madera en la que se ubicaba la tradicional barra Santa Rosa de Lima. Se hacía totalmente necesario agrandar el estadio, algo que también desarrollaba Unión, apuntando a desmontar las tribunas de madera que aún quedaban en pie para convertir a Cándido Pujato en un sector de populares de cemento y colocar plateas en la redonda, que por ese entonces todavía era popular. El domingo previo al golpe, los resultados fueron muy satisfactorios. Colón goleó a Rosario Central en Junín por 4-1 con una estupenda actuación de Cococho Álvarez, convertido en figura preponderante del partido. Lurachi, Araos, Di Plácido, Mariano y Fernández, Villarroel, Roldán y Cococho Álvarez, Juan Carlos López, Saldaño y Aricó fueron los 11 que puso Yudica, quien hizo ingresar a Daniel Borni en lugar de Villarroel. Los goles de Pacutín en contra, Juan Carlos López, Saldaño y Aricó le dieron la victoria por goleada a Colón ante un central que era dirigido por José María Silvero, que había sido técnico sabalero. Los nombres que tenía ese plantel sabalero hablaban por sí solos de la categoría de un equipo que contaba con futbolistas de muchísima técnica, como Villita y Cococho en la mitad de la cancha, más un 9 de gran capacidad goleadora como Poroto Saldaño, que al poco tiempo se fue a jugar a Boca para ser campeón del mundo con el Toto Lorenzo. Además, lo que era cada tiro libre a favor de Colón con ejecutantes de la talla de Cococho, Daniel Vicente Aricó o Ricardo Aniceto Roldán. Los dos primeros zurdos y con un guante en ese pie para poner la pelota en el lugar que quisieran. Y el otro, el tercero, diestro, haciendo gala de una fuerza descomunal para perforar barreras y convertirse rápidamente en un jugador muy querido por el hincha sabalero. Unión, en tanto, había enfrentado en Santa Fe a Newell's en aquel fin de semana previo al golpe militar y le ganó con un 3-0 que exime de comentarios. Perico Pérez, Silguero, Regenar, Merlo y Botanis, Raschia, Telchi y Marchetti, Rafael Domingo Moreno, Oscar Víctor Trocero y Garelo fueron los 11 de Urben José Farías frente a un Newell's que fue dirigido por un ex entrenador de Unión, César Castaño. Los 3 goles de Unión llegaron en el complemento a través de Trocero, Moreno y Bianchini, que ingresó en ese segundo tiempo. Unión había renovado parte del gran plantel del 75 con la llegada de Perico Pérez para reemplazar a Gatti, la Oveja Telch para ocupar el lugar del Chapa Suñé y Rafael Domingo Moreno, que venía de ser uno de los goleadores en el año anterior, para tratar de imitar lo que en el 75 había conseguido Ever Mastrangelo, quien de River pasó a Unión y enseguida se fue con el Toto a Boca para ganar todo lo que se le cruzó por delante con la camiseta Ceneice. Ya Super Manuel Corral había dejado la presidencia luego de haber provocado el retorno de Unión a la AFA en el 73, el ascenso en el 74 y una campaña revolucionaria en el 75. Su lugar fue ocupado por Armando Capello, que luego cedió la presidencia a un hombre sumamente trascendente en la historia política rojiblanca, como fue el escribano Rubén Neme, en su carácter de síndico, que solucionó la crisis económica y deportiva, dejando un club de pie y venturoso para el retorno de Corral a la presidencia. Ese Metropolitano del 76 que terminó ganando Boca estaba dividido en 2 zonas. En la A jugaba Colón y el puntero hasta ese momento del golpe era Huracán, y en la B estaba Unión, cerquita del líder en esa octava fecha que era Quilmes. Ese mismo día del golpe militar, la selección argentina jugó ante Polonia y ganó con los goles del gringo Escota, oriundo de San Justo y con aparición rutilante en Unión antes de irse a San Lorenzo, y René Orlando Houseman. Al equipo lo dirigía el Flaco Menotti,
Previamente le había ganado a la Unión Soviética por 1-0 en Kiev con el gol de Kempes en un partido muy recordado porque se jugó con mucha nieve y después llegó el encuentro con los polacos. Argentina listó a Gatti, Tarantini, Holguín, Killer y Carrascosa, Troviani, Gallego y Bocchini, Escota, Luque y Kempes. Todos se enteraron una vez terminado el partido que el país estaba desde ese mismo día bajo un régimen militar. En la cena, luego del partido, fue José María Muñoz, el relator de América, el encargado de informarle a todo el plantel que el golpe de Estado había derrocado a Isabel Perón de la presidencia de nuestro país. Al domingo siguiente, Colón recibió en su cancha la visita de Estudiantes de La Plata, que ya era dirigido por Carlos Vilardo. La victoria le perteneció a Colón, que goleó 4-3. 8 goles en 2 partidos convirtió en ese momento el equipo de Judica, con 2 goles de Aricó, 1 de Saldaño y el restante de Juan Carlos López. Unión debió viajar a La Plata para jugar con Gimnasia, pero la suerte fue esquiva. Perdió 1-0 y con ese resultado Gimnasia pasó a comandar el grupo B de ese torneo metropolitano. En eso andaban Colón y Unión en aquel 76 que no pasa desapercibido en la historia de los clásicos, pues en aquel año se enfrentaron en 5 oportunidades teniendo en cuenta la disputa de los 2 torneos, el metropolitano y el nacional, algo que jamás volvió a repetirse y difícilmente puede ocurrir, al menos jugándose encuentros oficiales, 5 clásicos en un año. Pero en ese 1976 Santa Fe contaba con 2 enormes deportistas que habían trascendido las fronteras. Eran Carlos Alberto Reutemann y Carlos Monzón. En el caso de Reutemann, ese 1976 arrancó con un Brabham BT-45 con motor Alfa Romeo que no tuvo buen suceso y motivó que a partir del accidente de Niki Lauda en Nürburgring, Ferrari decidiera contratarlo al cierre de ese año para que comparta la escudería con el propio Lauda, ya recuperado del accidente, y Gianclaudio Regazzoni. El 76 fue un año malo para el Lole, porque apenas cosechó un 3er puesto en una de las carreras y fue 16º en el campeonato que ganó Jane Ham, pero sentó las bases para un 77 en el que la escudería lo confirmó como segundo piloto, la escudería del Cavallino Rampante, junto a Niki Lauda, alcanzando el 4º puesto en el campeonato. Para Carlos Monzón, el 76 fue el año en el que volvió a demostrar que era el mejor mediano del mundo, yo agrego, el mejor boxeador del mundo. Es que el Consejo Mundial de Boxeo le había quitado la corona, solo mantenía la de la Asociación Mundial de Boxeo, y por eso en junio de ese año peleó en Monte Carlo ante Rodrigo Valdés para unificar el título con el colombiano que había derrotado a Benny Briscoe, una de las tantas víctimas de Monzón, para quedarse con la corona del Consejo. Esa pelea se realizó en Monte Carlo. Monzón ganó por decisión unánime de los jurados y la particularidad que tuvo esa pelea fue que en la Argentina se pudo ver en un hotel céntrico de Buenos Aires en colores para un minúsculo grupo de privilegiados, cuando en Argentina la televisión era blanco y negro y recién se empezaba a trabajar para que llegue la TV color a nuestro país, hecho histórico que se dio el 1 de mayo de 1980, cuando Lidia Satraño, conocida popularmente como Pinky, despidió a la TV en blanco y negro para dar paso a la televisión color y mostrar la bandera celeste y blanca como primera imagen que emocionó a todos los argentinos. Unión y Colón en primera división y con muy buenos equipos. Carlos Monzón destronando rivales y haciendo hablar a todo el mundo, reconocido como uno de los mejores boxeadores en una época de grandes figuras, sobre todo en la categoría de los pesados, y Carlos Alberto Reutemann dando pasos firmes en la élite del automovilismo mundial, codeándose con los mejores y tentado por las principales escuderías de ese entonces, le daban un brillo particular al deporte santafesino en ese 1976 de aquel golpe de Estado que marcó a fuego la historia de nuestro país. Todo está escondido en la memoria